Bona vesprà. Me diuen Consuelo Peris a la Pont i sóc filla de Vicente Peris Chulbi, el caixa de l'Empastre. M'han demanat que cedirà certs documents que tinc relacionats a la banda de l'Empastre que mon pare tenia guardats i jo els ha conservat. Entre ells està uno que són uns versos que dedica uno dels companys a cada uno d'ells. Però com en aquest temps no sabien ni llegir ni escriure la majoria, era mon pare, que era un dels més jovens, el que llegia les cartes, se les escrivia, i també estos versos els varen dictar este companyer i entonces ell els va plasmar en este paper, que és en l'original. Compañeros de El Empastre, yo no os puedo ofrecer ni los versos de Espronceda ni la prosa de Spencer. Yo acaso os daré lo que dicta el corazón, amaros como hermanos y adoraros con pasión. ¿Qué más os puedo ofrecer? Pedid y os lo daré. Puesta la mano en el pecho, juro que lo entregaré. Eduardo Panach, inventino y gran escritor, director de lo más grande, en baile es un primor, se aprovecha de lo lindo cuando va al Perelló. Antonio Hervás, el tío Perales, es caballero y señor, dicharachero y cabal, cumple con su obligación y si no le sabe mal, él nos toca el saxofón. Agustín Jorge, padre, el tío Faba, toca el saxofón en mí, el más alegre y juncal. Se dedica a escritor, quiere hacer un popurrí y no encuentra solución. Gaspar Gradolí, el vaquero, noble y buen corazón, clarinete principal, yo le quité una botella, se lo pido de rodillas si me quiere perdonar. Antonio Jorge Penella, estudia para director, clarinete consumado. Este es el niño mimado que tiene unos arreglos y se tocan con mucho agrado. Filiberto Rodrigo Alarcón, Felip el Tandero, es director del Empastre, conquistador y galante. Hombre ducho en estas lides, no hay hembra que no alcance, aunque tenga muchos miles. Constantino Jimeno Borja, Changuel. Con su modo de pensar es de clase este señor. Profesor es de postín, enciende su cigarrillo cuando toca el cornetín. Juan Villa Badía fue director de la banda, en genio es un señor, profesor de clarinete, en juego es un primor, pierde al truque y carambolas y después al se cayó. Filiberto Rodrigo Hernández, el fill de Felipe, es trompa y de porvenir,
déjate de cigarrillos, estudia con vocación, que los primeros amores te cuestan un coscorrón. José Almarche Alapont, El Maño. Tu voluntad es muy grande por tocar el cornetín. ¿Cuánto tienes que sufrir por marcharte con empastre cuando vayan a París? Vicente Peris Chulbi, Vicente el Caixa, que es Monpare. Es cajero principal y profesor del empastre. Con mucha zalamería busca novia y no la encuentra por ser miembro de la pandilla. Francisco Marí Albert, el tío Bocha. Trombón de talla mundial, sonrisa muy zalamera. Es caballero formal, te la pega de primera, aunque sea un carcamal. José Antonio Fortea Mas, es platillero con garbo, trabajador incansable. En los bailes un juerguista y si no le sabe mal, presidente del musical. Juan Marí Albert, el tío Bocha. Ya no quiere figurar el requinto bondadoso, solo quiere estudiar para ver si logra un poco con los demás afinar. Agustín Jorge, hijo, Fabeta fill. Acordeonista agradable, clarinetista y no estudia. Tiene el don de ser tragón, no deja nada en la mesa cuando va de resopón. Francisco Puchal Ricard, Paquito el Viudet. Es trombón muy zalamero, tiene cara de pillín, por ser tan zandunguero, todas las damas le siguen, aunque sea de postín. Juan Jimeno Borja. Fliscorno de lo mejor, de agrado como la carne. En ciencia es un doctor, dice que es vegetariano para comerse lo mejor. Antonio Muñoz Sanadán, el tío Pusa. Chalero al por mayor, conquistador de chavalas, es un don Juan, sí señor, por eso tiene entre manos su inolvidable tambor. Pascual Quirles Martínez. Estudiando se consigue siempre llegar a buen fin. Es consejo de amigo porque tiene aptitudes por tocar el cornetín. Antonio Gradolí Baixauli, el vaquero. Señor y de sangre azul, fliscorno de escala real, grande como el que más, no toma nunca café por no gastarse un real. Valeriano Rodrigo Alarcón, Valero. Es guitarrista y bombero y el empastre su ilusión, de pescar algún llobarro cuando está en el Perelló.